Cada vez que predicamos el Evangelio o cada vez que lo compartimos, se crea una reacción. La misma palabra de Dios es proclamada, el mismo Cristo es presentado, la misma gracia es ofrecida, pero no todos responden de la misma manera. Y esto, hermanos, no únicamente sucede con el Evangelio. Las personas en que reaccionan ante determinadas noticias es muy diferente en cada una. Déjenme ponerles un ejemplo, darles una ilustración sobre esto. Supongamos que las autoridades emiten una alerta de que viene a la ciudad un poderoso huracán, un huracán muy peligroso. Y la advertencia aparece en los teléfonos, en las noticias, en las redes sociales, y el mensaje es claro y el mensaje es muy urgente. Hay un peligro real. Evacúen de inmediato la ciudad. Algunos ven la alerta y la ignoran. Otros se alarman, reaccionan por un momento, pero como no ven consecuencias inmediatas, regresan a su rutina. Otros entienden la gravedad, pero deciden no actuar porque están muy ocupados, preocupados porque si evacúan van a perder sus bienes o no quieren dejar lo que tienen. Pero finalmente hay quienes creen la advertencia y obedecen y buscan refugio. Si se fijan, hermanos, la noticia fue la misma para todos. El peligro era real, pero lo que marcó la diferencia fue cómo respondieron al mensaje las diferentes personas. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña esta misma verdad en la parábola del sembrador. En esta parábola, como vamos a ver, el Evangelio es representado por la semilla. Y en esta narración, el problema no está en la semilla, porque el Evangelio es perfecto, el Evangelio es poderoso, el Evangelio es suficiente, pero el problema entonces no es la semilla, el problema está en el terreno donde la semilla cae. Vamos a ver cómo la Escritura nos va hablando acerca de cómo algunos escuchan el Evangelio, no lo entienden, viene el maligno y se los arrebata. Otros reciben la palabra con un gozo momentáneo, pero pronto lo olvidan. Algunos más oyen el mensaje, pero las preocupaciones de este mundo comienzan a ahogarlo y empieza a olvidarse del Evangelio. Sin embargo, hay algunos que por la gracia de Dios, la palabra produce un fruto abundante en ellos. Y esta parábola que vamos a ver no fue dada para que nosotros evaluemos a otros, sino que nos fue dada para que examinemos nuestro propio corazón. Porque la siembra de la semilla del Evangelio no se ha detenido. La siembra de la semilla del Evangelio continúa sembrándose. Así que la pregunta que debemos hacernos al escuchar esta predicación no es si estamos escuchando el Evangelio. La pregunta que debemos hacernos es qué tipo de tierra somos nosotros delante de Dios. Esta predicación de esta mañana es la tercera y la última de la serie llamada El Evangelio de Cristo y tiene por título ¿Cómo reciben el Evangelio las diferentes personas? Vamos a orar, hermanos, y pedirle al Señor que nos ayude en esta predicación. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra bendita. Queremos agradecerte, Padre, que podamos estar aquí en este lugar o donde estemos escuchando el mensaje de tu palabra y que nos des, Señor, ese discernimiento suficiente para poder entender aquello que tienes para nosotros. Y que no únicamente quede en nuestro entendimiento, sino que baje a nuestro corazón para que nosotros podamos hacer aquello que demandas de nuestra vida. Quita, Señor, toda preocupación, toda distracción, que pongamos nuestro corazón atento al mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén.
Acompáñenme, hermanos, al libro de Mateo capítulo 13 y vamos a estar leyendo del versículo 1 de Mateo 13, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 23. Mateo 13, del 1 al 23. Vamos a ir leyendo poco a poco para ir viendo acerca de lo que tiene para nosotros el mensaje de esta mañana. Versículo 1 al 3, dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Mateo nos dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y esto, hermanos, no es un detalle menor, porque lo que hace nuestro Señor Jesucristo es primeramente moverse hacia la orilla, dice aquí, y se sienta para enseñar, como lo hace un rabino, como lo hacía un maestro de la ley. Esa era la forma en que un rabino se enseñaba al pueblo, era sentándose. No es como hoy las predicaciones que regularmente se hacen de pie. Cuando se iba a dar algún mensaje importante, el maestro, el rabino, se sentaba dando esa idea de que lo que iba a dar era algo muy importante. Y en esta escena se nos muestra cómo Cristo toma la iniciativa. Él va al encuentro con la multitud. No espera que la multitud vaya a él. Él va y se encuentra con la multitud, aún sabiendo que no todos responderían al mensaje de la misma manera. Cuando se habla de multitud, se habla de que era mucha gente, era muy grande. Era tan grande que dice aquí en la Escritura que Jesús tenía que subirse a una barca para que todos pudieran tener acceso al mensaje que iba a dar. Y esto, hermanos, esta primera parte nos revela una verdad muy profunda. Y la verdad es que muchos se acercan a Jesús, pero no todos lo hacen con el mismo corazón. Hay interés en algunos, hay curiosidad en otros, hay necesidad en otros más, pero esto no garantiza que las personas comprendan el mensaje del Evangelio. Y mucho menos, si no comprenden el mensaje, entonces mucho menos se garantiza que haya una transformación en ellas. Dice Mateo que les habló muchas cosas por parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. O dicho de otra manera, una manera más sencilla, una parábola es una historia tomada de la vida real, de la cual se saca una verdad moral o una verdad espiritual. Déjenme darles un ejemplo sencillo para que podamos entender lo que es una parábola y podamos comprender por qué el Señor les hablaba en parábolas. Una parábola sencilla. Una persona dice la parábola, dice así: una persona salió de casa y vio el cielo nublado y pensó, no va a llover, y dejó su paraguas. Más tarde comenzó a llover, terminó empapada, se enfermó y fue a dar al hospital. Otra persona, viendo el mismo cielo, tomó su paraguas y cuando llegó a su destino, llegó seco, sin ningún problema. La verdad que nos enseña esta parábola es muy sencilla. Y esta verdad nos dice que las decisiones pequeñas tomadas a tiempo tienen consecuencias grandes. Entonces, eso es lo que es una parábola. Cuando nosotros estemos estudiando las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que son historias cotidianas que nos traen una enseñanza espiritual. Cuando vean las parábolas, que son muy bonitas las parábolas, léanla de esa manera, trae una enseñanza. Esa era una manera de enseñar en los tiempos antiguos. Y la práctica que ellos hacían de esta enseñanza era con el fin de que la audiencia entendiera mejor el punto que se deseaba enseñar. Es como decimos nosotros, que nos enseñan con peritas y manzanas, es más fácil.
Es más fácil cuando se está enseñando a los niños operaciones matemáticas con peritas y manzanas que haciéndoles operaciones de cálculo en el pizarrón. Así es la enseñanza de las parábolas. Es más fácil de que las entendamos. Jesús entonces no usa las parábolas únicamente para entretener. Él usa las parábolas para revelar una verdad espiritual, pero también las usa para confrontar el corazón de los hombres. Las parábolas en la enseñanza de Jesús contienen gracia, pero también contienen juicio. Y contienen gracia para aquel que escucha con fe, pero también contienen juicio para el que oye solo con los oídos, pero no con el corazón. Y esto es, hermanos, porque cuando Cristo habla, nunca habla solo para informar, sino que habla para transformar los corazones. Esa es la intención de la palabra de Dios. No únicamente que quede en nuestro cerebro, sino que transforme nuestro corazón. Dice versículos 3 al 8, dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aparentemente, hermanos, si nosotros nos ponemos a leer esta parte de la parábola, probablemente no le encontremos mucho sentido. Y esto es porque quizá la mayoría de ustedes nunca haya visto a un sembrador. Vivimos en la ciudad, sobre todo los jóvenes, probablemente nunca hayan visto un sembrador. Yo crecí en un lugar donde había huertos, donde había sembradíos, y a mí sí me tocó ver cómo sembraban. El sembrador se ponía una bolsa aquí colgada con la semilla, tomaba la semilla y la iba esparciendo sobre su tierra, sobre los surcos. Pero no toda la semilla caía sobre los surcos, alguna caía sobre el camino, otros caían entre piedras, así tal y como dice aquí. Porque los oyentes de ese momento, ellos sí entendían la imagen que se les estaba presentando. Aunque no conocían el mensaje todavía espiritual que traía esto, ellos entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Para ellos era una escena muy cotidiana, porque ellos vivían en una región muy fértil. Ellos veían continuamente a los sembradores. Así que ellos conocían lo que en un principio esta parte de la parábola el Señor les estaba diciendo. Y la parábola que el Señor les está narrando, culmina con una frase muy solemne de Jesús que dice en el versículo 9: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, Él no está hablando de la capacidad física que nosotros tenemos para escuchar. Todos podemos escuchar, a no ser que tengamos problemas de oído. Pero lo que el Señor está hablando no es de esa capacidad de escuchar, sino de la disposición espiritual del corazón. Eso es a lo que se refiere. Todos los que tenían ahí tenían oídos, los que estaban tenían oídos, pero no todos estaban verdaderamente oyendo tal y como el Señor lo dice en esta frase. Con esta frase, Cristo hace una pausa en su parábola y confronta a sus oyentes con una pregunta que va implícita. Él les está diciendo prácticamente: ¿cómo estás tú escuchando la palabra de Dios? ¿La estás escuchando con tu oído únicamente o le estás escuchando con tu capacidad espiritual del corazón? En este contexto de la parábola del sembrador, Jesús deja claro que el problema no está en la semilla, porque la semilla es perfecta. La semilla
es la palabra de Dios, es la palabra del reino, por eso es perfecta. Ahí no se encuentra el problema. El problema tampoco está en el sembrador, porque el sembrador está esparciendo fielmente la semilla. El problema en la parábola se encuentra en el terreno, es decir, en el corazón que recibe el mensaje. Cuando el Señor dice: el que tiene oídos para oír, oiga, señala a aquellos a quienes Dios, por su gracia, les ha dado un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón dependiente. Oír en el lenguaje bíblico no es solo entender intelectualmente. Oír en el lenguaje bíblico es recibir con fe la palabra, someterse a la palabra y obedecer la palabra. Eso significa oír. El que tiene oídos que oiga. Esta es la diferencia entre escuchar un sermón y en ser transformado por la verdad que se proclama en ese sermón. Y este llamado también nos recuerda que la revelación del reino es un regalo, no es un logro humano. No es algo que nosotros busquemos, no es algo que nosotros formemos en nosotros mismos. El que se nos revele la palabra de Dios no es algo que viene de nosotros, sino que se trata de un regalo de aquellos a quienes el Espíritu Santo abre el entendimiento para que puedan percibir la gloria de Cristo en aquel mensaje predicado. Como enseña nuestro Señor Jesucristo más adelante, muchos oyen las parábolas, pero son únicamente los verdaderos discípulos los que reciben la explicación. Y esto, hermanos, no porque los discípulos sean mejores. Ninguno de nosotros es mejor que otro. Esto es únicamente porque han sido alcanzados. Aquellos que reciben el mensaje del Evangelio y lo aplican a su vida, es porque han sido alcanzados por la gracia de Dios. Ahora, este versículo nos dirige al mismo Señor Jesucristo, porque no solo Él habla la palabra, sino que Él es la palabra hecha carne. Así que oír con el oído significa oír correctamente. Y cuando nosotros oímos correctamente, lo que estamos haciendo es oír a Cristo, abrazarlo por fe y permitir que su verdad eche raíces profundas en nosotros. Y por el contrario, rechazar su voz no es solo ignorar su mensaje, sino cerrarle el corazón al Rey del Reino. Esas palabras deberían de quedarse grabadas en nosotros, hermanos. Cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, que es la palabra de Dios, no solo estamos ignorando el mensaje, sino que estamos cerrando nuestro corazón al Rey del Reino. Dice el versículo 10 al versículo 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El mensaje aquí, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo es que esto no se trata de un merecimiento que nosotros tengamos. El que a nosotros se nos haya dado saber los misterios del reino de los cielos no es porque nosotros lo merezcamos más que los demás.
No es porque nosotros lo hayamos ganado con obras buenas que hayamos hecho, sino que este regalo se nos da de parte de Dios como una dádiva, algo que nosotros no merecemos, pero que Él nos lo da de forma gratuita, Él nos lo regala de una manera gratuita. Porque todo verdadero creyente que ha sido regenerado por el Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo es aquel que recibe el conocimiento necesario para entender los misterios del reino de los cielos. Fíjese bien, hermanos, repito esto. Todo verdadero creyente que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo, recibe el conocimiento necesario para entender los misterios del reino de los cielos. Nadie más, únicamente estos. Y cuando se habla de misterio no se refiere a algo místico o algo misterioso. Cuando se habla de misterios aquí en la Escritura, se refiere a las verdades espirituales que estuvieron escondidas en el Antiguo Testamento mediante tipos, mediante señales y mediante profecías. Por eso aquí en la palabra de Dios nos dice, nos dice a nosotros bienaventurados, dice, porque nosotros entendemos algo que los profetas, incluso los profetas, anhelaban ver y no lo vieron. Los profetas profetizaban muchas cosas que ellos no lo entendían, porque no era de ellos, era de parte de Dios. Pero ellos anhelaban ver todo aquello y nosotros tenemos ese privilegio y esa ventaja de que nosotros sí se nos revelen los misterios que a ellos les fueron ocultos. Qué privilegio de verdad, hermanos, y qué gozo debería ser para nosotros de estar recibiendo algo que no lo merecemos en primer lugar, y en segundo lugar algo que aquellos grandes personajes de la Escritura nunca pudieron ver. Las parábolas fueron elementos de juicio para los que deliberadamente rechazaron las enseñanzas de Jesús. Tal como lo había manifestado el profeta Isaías, su corazón se había engrosado en sus vanidades y en su justicia propia, de tal manera que el Señor les había cegado el entendimiento para que no les resplandeciera la luz del Evangelio. Esto es lo que sucede cuando alguien recibe el mensaje del Evangelio, pero no recibe la gracia de Dios para entenderlo. Su corazón se cierra. Su corazón está engrosado por otras cosas del mundo. Y a lo mejor lo comprende intelectualmente, pero no le ha llegado al corazón. Es alguien que no ha sido transformado. Sigue siendo igual. No hay una transformación en él. A estas personas se les ciega el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, pero por el contrario a los bienaventurados, a aquellos elegidos para vida eterna, las parábolas sirvieron como medio de gracia para que comprendieran todos aquellos misterios escondidos. La Trinidad de Dios, la encarnación de Cristo, todos esos misterios escondidos para los del Antiguo Testamento, a nosotros se nos fueron revelados. Misterios que nunca pudieron haber sido descubiertos, sino únicamente por la revelación divina. Y aquí en la siguiente parte del pasaje es cuando entramos ya a la explicación de la parábola. Dice el versículo 18: Oíd pues la parábola del sembrador. El Señor inicia diciendo: a ustedes les han sido revelados los misterios de la Escritura, escuchen pues la palabra del sembrador, yo se las voy a revelar. Y aquí, hermanos, debemos considerar 3 puntos importantes para entender la palabra del sembrador. Número 1, que el sembrador es Jesucristo y aquellos que predican su palabra fielmente. Número 2, que la semilla es la palabra de Dios. Y número 3, que la tierra donde se siembra es el corazón del hombre. Dice el versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En el Evangelio de Lucas, en esta misma parábola, Lucas lo dice de la siguiente manera. Dice Lucas:
y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Este tipo de tierra representa a un corazón endurecido por el pecado. Cualquier pecado en el corazón del hombre lo hace impenetrable a la palabra de Dios. Este tipo de corazones son aquellos que escuchan la palabra y no la retienen porque no tienen intención de hacerla. Estos son oyentes frívolos, descuidados, que son presa fácil del diablo, porque escuchan el evangelio, pero inmediatamente es arrebatado por el ladrón y el asesino de las almas. Satanás los engaña porque Satanás usa diferentes artimañas para engañar a aquellos que tienen el corazón endurecido. Segundo a los Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El maligno tiene muchas maneras de hacernos evitar que el evangelio entre en nosotros. Satanás incita a los placeres del pecado para que rechacen la verdad y se entreguen a diferentes tipos de pasiones. En el libro de Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla de esto como pasiones vergonzosas. Y no únicamente habla de aquellos que las practican, sino de aquellos también que las aprueban, que aprueban aquellas pasiones vergonzosas. El corazón se va endureciendo por ese tipo, se va moldando a las costumbres del mundo. Ya no hay ese freno moral que había anteriormente, cuando aún había ciertas disposiciones morales que detenían cosas que hoy ya son comunes para las personas. Y por eso el apóstol Pablo dice: no solamente los que las practican, sino aquellos que se complacen con los que las practican. Este terreno está tan pisoteado por todo tipo de iniquidades que aquellos que escuchan el mensaje del evangelio no vienen a Cristo porque no quieren someterse a su reinado, porque aman más las tinieblas que la luz, como dice el evangelio de Juan, porque sus obras son malas. No les interesa, no quieren venir a Cristo, están muy cómodos en su vida que están viviendo porque no les interesa ser confrontados a la luz de la palabra. Viven ellos en su maldad, y aquí se compara con un terreno duro, un terreno endurecido por ese tipo de situaciones. Ese es el corazón en el cual recibe la palabra de Dios, pero viene el maligno inmediatamente y se la arrebata. Así como llegó, así salió. Dice el versículo 20 y 21: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este terreno o este corazón no es un corazón tan endurecido como los anteriores, porque estos sí reciben la palabra, la reciben con gozo, parece como que comienzan a crecer rápidamente, pero como no tienen una raíz profunda, terminan secándose. El sol de las aflicciones, el sol de las persecuciones, pronto las queman y no crecen. Y de hecho, hermanos, este tipo de personas son aquellas que resaltan mucho en las iglesias. Son entusiastas, son participativos, se deleitan en las predicaciones, en la comunión con los hermanos, pero tienen cimientos muy débiles. Esos cimientos son derrumbados muy fácilmente cuando vienen las pruebas. Falta de trabajo, pérdida de salud, problemas personales. Y esto es porque únicamente buscaban los beneficios que les daba pertenecer a una iglesia. Porque el evangelio no penetró en su corazón.
Estaban débiles, tan débiles que cualquier persecución, cualquier problema, circunstancia en su vida derrumba esos cimientos y hace que la semilla no crezca. También tropiezan en momentos de persecución cuando son confrontados por el mundo respecto de su fe y entonces desisten de permanecer en ella. Personas que esconden su fe para no ser perseguidas por el mundo. Y ellos lo que hacen es que prefieren agradar a los hombres antes que a Dios, como dice la Escritura. Dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo se refiere a las preocupaciones propias de la vida presente. Todo mundo tenemos preocupación, todo mundo tenemos en algún momento afán, pero aquí el afán de este siglo se refiere a la ansiedad por el dinero, a la ansiedad por el trabajo, a la ansiedad por el futuro, la presión que se siente por salir adelante, por competir, por rendir, por producir, el miedo que se siente a no tener suficiente o a perder lo que ya se tiene. Esto no nos habla de una responsabilidad sana. No nos habla de lo que comentábamos en un principio, de que todo mundo, por supuesto, buscamos mejorar nuestra situación de trabajo. Pero no se trata esto de una responsabilidad sana, sino de una preocupación que desplaza la confianza en Dios. No es lo mismo estar uno preocupándose por salir adelante en nuestros trabajos, estudios. No es lo mismo a depender únicamente de nosotros, desplazando la confianza que deberíamos de tener en Dios y en aquello que Dios nos proporciona. Se trata de vivir absorbidos por lo temporal, como si esta vida fuera lo único que importa. Mateo 6:31, el Señor Jesucristo nos habla acerca de este afán cuando nos dice qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Es el afán de las personas. Buscar siempre tener más, estar preocupados por las cosas que Dios ya nos proporciona. En esta parte de este versículo nos habla también el engaño de las riquezas. ¿Y qué es el engaño de las riquezas? Las riquezas son engañosas porque prometen lo que no pueden cumplir. Las riquezas prometen seguridad, pero por el contrario, las riquezas se pierden. Las riquezas prometen satisfacción, pero nunca terminan de llenar el corazón de los hombres. Es como el libro de Proverbios que dice que son como sanguijuelas, dame más, 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 más. El hombre siempre quiere tener más en todos los aspectos. Tiene un carro, quiere uno mejor, tiene una casa, quiere uno mejor, tiene un teléfono, quiere uno mejor. Nunca termina de llenarse, por eso son riquezas engañosas. Las riquezas prometen control, pero esclavizan el corazón. Porque el engaño aquí no es tener dinero. No es malo tener dinero, pero el engaño no es tener dinero, sino creer que el dinero puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10, los que quieren enriquecerse caen en tentación, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo los menciona juntos en esta parte de la parábola? Porque trabajan en equipo, uno y otro. El afán y las riquezas crean ansiedad. El afán y las riquezas ofrecen una falsa solución. Juntos sofocan la fe, enfrían la devoción y hacen que la vida cristiana sea estéril. Porque hay palabra, reciben palabra, pero no hay fruto. Porque el afán nos hace vivir ocupados, pero desconfiados. Y el engaño de las riquezas nos hace sentir seguros, pero lejos, apartados de Dios.
Debemos de hacer caso a las palabras de nuestro Señor que nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y no hay nada más hostil a la verdad, hermanos, a la verdad del Evangelio, que el amor por los placeres, cualquiera que estos sean, porque son muy engañosos, son muy atractivos. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No es algo inocente el que nosotros prefiramos la amistad del mundo, porque como nos dice Santiago, nos estamos constituyendo en enemigo de Dios. Y esto es porque los afanes, los placeres y las confianzas y las riquezas ahogan la buena semilla, nos apartan completamente de Dios, son engañosas, van entrando sutilmente. Y no nos damos cuenta hasta que ya estamos atrapados por los espinos y ya no podemos crecer más porque estamos completamente atrapados por ellos. Dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este último terreno es aquel que trae alegría al sembrador, trae gozo al sembrador. Y este tipo de tierra es semejante al hombre diligente, al hombre dispuesto, que oye y entiende el Evangelio y que va y lleva fruto. En Lucas capítulo 8 dice, lleva fruto con perseverancia. La perseverancia es la característica y la evidencia de todo aquel que ha sido verdaderamente transformado por el Espíritu de la palabra. No se trata únicamente, como les mencioné, de conocimiento intelectual. Se trata de una transformación del corazón. Hace unos momentos cantábamos el himno Tendrás que renacer. Y esto es porque si no hay un renacimiento en nosotros, no podemos ver a Dios. Necesita de haber un cambio en nuestra vida. Necesita de haber una transformación en nuestro corazón, que de lo que antes amábamos, hoy ya no lo amemos, ya lo odiemos. Que el pecado en el cual antes nos satisfacía, hoy lo rechacemos. Que no anticipemos a las cosas de Dios los placeres que nosotros podamos recibir, porque, hermanos, nos convertimos en enemigos de Dios. Toda la Escritura es verdad. Cada palabra de la Escritura tiene un mensaje de verdad, y si la Escritura nos dice que cuando nosotros nos constituimos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios, es porque así es. Pero Satanás, ya vimos, es experto en maquinar las cosas y nos hace ver como que nosotros venimos a este mundo a disfrutar. Disfruta todo lo tuyo. No te preocupes lo demás, para eso te creó Dios, para que disfrutes. Pero no es la manera en que nosotros debemos disfrutar. Es cierto que Dios nos creó cosas para nuestro disfrute, pero siempre poniéndolo primeramente a Él, a Dios. Este es aquel en el cual llega la semilla y crece, lleva fruto con perseverancia. Es aquel que es igual a una rama de una vid, de una planta de uva, el pámpano le llama la Escritura. Es como aquel pámpano ligado fuertemente a la vid verdadera, que toma de su savia y lleva mucho fruto. Así nos compara el Señor Jesucristo a nosotros cuando estamos pegados a Él. Porque dice, separado de mí nada pueden hacer. Es como si arrancáramos la rama del árbol de la uva, no puede producir fruto. Y el fruto, la Biblia lo describe como el carácter de Cristo reflejado en la vida de cada creyente. Eso es el fruto que nosotros debemos de dar. ¿Qué tanto nosotros podemos reflejarnos con el carácter de Cristo? ¿Qué testimonio damos hacia nuestra familia, a nuestros hijos, hacia todos los demás, de que realmente hemos sido transformados en nuestro corazón?
No se trata únicamente de que aquí en la iglesia seamos unas personas y saliendo de la iglesia seamos otras personas. Tampoco hemos sido glorificados y hermanos, vamos a seguir pecando, vamos a seguir cayendo en pecado, pero veamos nuestro corazón si realmente estamos amando más a nuestro Señor Jesucristo y cuál es el carácter que nosotros estamos reflejando. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Algunos cristianos llevan mucho fruto, otros llevan menos fruto, pero si ese fruto lo llevamos con un corazón dispuesto y sincero, el Señor de misericordia lo va a abonar a nuestra cuenta, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:17. Dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero eso no quiere decir que nosotros debamos ser conformistas en nuestra vida espiritual. Debemos estar buscando siempre llevar más fruto, buscando siempre reflejar más el carácter de Cristo en nosotros. La parábola del sembrador, hermanos, y con esto concluyo, nos deja frente a una verdad solemne y esperanzadora a la vez. No todos los que oyen el Evangelio son transformados, pero todos los que son transformados es porque han oído el Evangelio. La diferencia aquí no se trata de quién predica el Evangelio, qué tan bien lo predica, qué tan elocuente es la predicación. La diferencia es cuando el Evangelio se predica fielmente, porque ahí está el poder en la palabra. El poder no está en el predicador, el poder está en la palabra de Dios y en la obra que Dios realiza en el corazón de los que lo escuchan. Y si nosotros somos honestos, podemos reconocer que en algún momento hemos pertenecido a cada terreno en nuestra propia vida. Eso es lógico, porque es nuestra condición humana. A veces nuestro corazón se endurece, otras veces también responde con emoción pasajera. Yo recuerdo cuando yo, reflejándome en esta parábola, yo recuerdo que mi corazón estuvo endurecido durante muchos años. Yo recibía el mensaje del Evangelio, pero el afán del mundo me hacía que lo desechara completamente. No quería yo saber del Evangelio. Lo escuchaba porque me atraía intelectualmente, pero mi corazón estaba endurecido. Y así nos pasa a veces a nosotros. Otras veces alguien responde con emociones pasajeras. Otras también es distraído por las preocupaciones y las riquezas y los afanes de este siglo. Pero por eso precisamente esta parábola no nos llama primero a producir fruto, sino que nos llama a venir a Cristo, porque Él es el único que puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Cristo no es solo el sembrador que anuncia el reino. Cristo también es aquella semilla que cayó en tierra y murió para dar mucho fruto. Porque en la cruz Jesús cargó con nuestra dureza, nuestra superficialidad y nuestra esterilidad espiritual para darnos vida, una vida nueva únicamente por pura gracia. El fruto que Dios espera de nosotros no es aquel que nace del esfuerzo humano, sino que nace de una fe viva, unida a Cristo. De ahí la importancia en que nosotros estemos unidos a Cristo. La aplicación de este mensaje, hermanos, para nuestra vida es muy clara. Examinemos cada uno de nosotros nuestro corazón delante del Señor. No preguntándonos si escuchamos sermones todos los días, si estamos participando en los ministerios de la iglesia, sino preguntándonos si estamos respondiendo al Evangelio con arrepentimiento, fe y perseverancia. Esa es la pregunta que debemos hacernos después de escuchar este mensaje. Porque oír el mensaje de Dios no es suficiente. Emocionarse tampoco es suficiente.
Comenzar la vida cristiana tampoco es suficiente. El verdadero fruto es dar una evidencia de que Dios hizo una obra regeneradora en nuestro corazón. Y si hoy, hermano, reconoces tu corazón como un corazón frío, distraído o endurecido, la buena noticia es que el sembrador sigue sembrando. El evangelio se sigue esparciendo. La semilla sigue cayendo. Aún hoy Cristo llama. Aún hoy Cristo perdona y aún hoy Cristo transforma. Si tu corazón se ha enfriado, corre a Él confiando en la abundancia de su gracia. Y si tú aún no has recibido ese mensaje en tu corazón, no ha habido una transformación en ti, ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Tienes esa oportunidad de venir a Él. No deseches la gracia, es la única manera en que tú vas a recibir los beneficios de Dios y apartarte de una vida que te lleva a una destrucción, no únicamente aquí, sino a una destrucción eterna. Porque donde Cristo reina, el fruto siempre va a llegar a 30, a 60 y a 100 por 1.